En el corazón de un bosque helado, un leñador solitario encuentra a una mujer apache al borde de la muerte, con dos gemelos recién nacidos en brazos. Lo que comienza como un acto de compasión, pronto se convierte en un escándalo que sacude a todo un pueblo. ¿Puede un hombre desafiar la ley del silencio por amor? ¿Y puede una mujer perseguida por su pasado hallar refugio en el alma de quien juró vivir en soledad? Hoy te invito a descubrir una historia de prejuicios, valentía y redención, donde el invierno no solo congela cuerpos, también corazones. Cuéntanos desde qué rincón del mundo estás escuchando esta historia. ¿Y tú? ¿Crees que el amor verdadero puede vencer al miedo y al qué dirán? Harmony Creek, Colorado. Invierno del año 1871. El viento aullaba entre los pinos como un lamento antiguo. La nieve, densa y persistente, cubría los tejados de las cabañas desperdigadas entre los cerros, mientras los caminos se borraban bajo capas gruesas de escarcha. El amanecer apenas lograba filtrarse por el velo gris del cielo, y el bosque entero parecía contener la respiración. El invierno había llegado con crueldad, y en ese rincón olvidado por el tiempo, solo los fuertes resistían. Luke Carter empuñaba su hacha con movimientos calculados, su cuerpo envuelto en un abrigo de lana que apenas atenuaba el mordisco del frío. Llevaba 6 inviernos solo, desde que la fiebre le había arrebatado a su esposa. Desde entonces, el silencio se había vuelto su compañía más fiel, y la rutina, su única forma de supervivencia. Esa mañana, sin embargo, algo le hizo detenerse. Un sonido. No el crujido de la nieve bajo sus botas, ni el lamento lejano de los lobos. Era más suave, más humano. Entre los troncos caídos y los matorrales helados, distinguió una figura oscura, encogida sobre sí misma. Avanzó con cautela, con el corazón latiendo fuerte por razones que no supo nombrar. Al acercarse, sus ojos se llenaron de asombro. Era una mujer. Estaba tendida sobre la nieve, su cuerpo semienterrado entre ramas y hielo, y contra su pecho, envueltos en un manto empapado, 2 bultos pequeños temblaban apenas. Luke se arrodilló, apartando la nieve con las manos. La piel de la mujer era morena, sus cabellos negros estaban pegados al rostro por el hielo, y sus labios tenían el tono azul de quien ya ha visto de cerca la muerte. Pero lo que más lo estremeció fue la fuerza con la que seguía aferrando a los pequeños, como si su último aliento no le perteneciera a ella, sino a ellos. «Dios mío», susurró. Uno de los bebés soltó un quejido. El otro permanecía inmóvil, los párpados cerrados con una paz que asustaba. Luke no pensó. La cargó en sus brazos con torpeza, asegurándose de no separar a los niños. El peso de los 3 juntos era casi nada, como si la muerte ya se hubiese cobrado parte de su sustancia. Apresuró el paso por la ladera, resbalando por momentos, sin apartar los ojos de aquella mujer. No sabía quién era, de dónde venía ni por qué estaba allí, pero sí sabía que nadie sobrevivía a una noche más en esa condición. Su cabaña estaba a menos de 1/4 de legua. La alcanzó jadeando, con la barba cubierta de escarcha y las manos entumecidas. Empujó la puerta con el hombro y entró, dejando que el calor del hogar abrazara su cuerpo. El fuego crepitaba en la chimenea. Sobre la mesa, una olla humeaba aún con los restos del estofado de la noche anterior. Con cuidado, depositó a la mujer sobre su catre. Quitó las mantas húmedas, desenrolló los paños que envolvían a los bebés y por un instante el tiempo pareció suspenderse. La niña abrió los ojos y lloró. Un sonido frágil, como un susurro tembloroso que se elevó al techo de madera. El niño, tras un segundo eterno, hizo lo mismo. Luke se dejó caer sobre la silla, el pecho agitado, los ojos fijos en la escena. Los bebés estaban vivos, y ella respiraba, apenas, pero respiraba. Con manos firmes le retiró los restos de hielo del cabello, secó su rostro con una toalla tibia y la cubrió con una manta gruesa. Su cuerpo estaba lleno de moretones. Un corte aún fresco le cruzaba el antebrazo. Él tragó saliva.
Aquel no era solo un caso de extravío, había huido de algo o de alguien. La mujer se estremeció y abrió los ojos. Fue apenas una rendija, pero bastó para que Luke sintiera algo moverle el alma. Era miedo, desesperación, instinto. Ella no dijo una palabra, solo abrazó a sus hijos y cerró los ojos de nuevo, como si al hacerlo pudiera borrar la realidad. Luke se quedó a su lado en silencio. No intentó hablarle, solo la miró. Había algo en ella, algo más allá del sufrimiento, más allá del origen, más allá del juicio, que no sabía nombrar, pero que le oprimía el pecho. Afuera, la nieve seguía cayendo. Dentro, el fuego de la chimenea lanzaba sombras temblorosas sobre las paredes, y los gemelos, envueltos ya en nuevas mantas, sollozaban como si acabaran de nacer en un mundo distinto. Harmony Creek no tardaría en hablar, pero en ese momento, en esa cabaña perdida entre la niebla y los pinos, 3 vidas se aferraban a la esperanza más sencilla, el calor y el silencio. Y mientras los primeros rayos de sol resbalaban por las rendijas del techo, un nuevo amanecer rompía, no solo sobre la nieve, sino sobre el corazón dormido de un hombre que había dejado de creer en los milagros. El silencio del bosque parecía más denso que nunca, como si la nieve, al caer sin descanso, amortiguara no solo los sonidos, sino también los pensamientos. La cabaña de Luke Carter, oculta entre árboles altos y cubiertos de escarcha, era un mundo aparte, un lugar detenido en el tiempo, donde las reglas del exterior parecían no tener alcance, al menos por ahora. En el interior, el fuego chispeaba con lentitud. El calor se extendía con esfuerzo por los rincones, luchando contra el aliento helado que aún se filtraba por las rendijas de la madera. Sobre el catre de pieles gruesas, Maya abría los ojos por primera vez desde su llegada. El gesto fue lento, como si temiera lo que encontraría al despertar. La luz del día, tenue pero constante, dibujaba sombras suaves en su rostro. Sus labios estaban agrietados y sus mejillas marcadas por la palidez de la fiebre. Intentó incorporarse, pero un mareo la obligó a recostarse de nuevo. Sus brazos, temblorosos, buscaron a tientas el calor de los pequeños. Al encontrarlos dormidos y abrigados a su lado, exhaló con un alivio apenas audible. Los gemelos respiraban en calma. Sus diminutos pechos subían y bajaban con ritmo sereno, ajenos aún al frío, al miedo, a la incertidumbre que envolvía a su madre. Luke la observaba desde la mesa, sin moverse. Tenía entre las manos un trozo de pan duro que no había querido comer. La había visto despertar, pero no había dicho nada. Solo la miraba, con una mezcla de recelo y ternura que le oprimía el pecho. Había algo en ella, incluso en su estado débil, que no se parecía a ninguna otra cosa que hubiese conocido. Una dignidad muda, una fragilidad feroz. Maya giró el rostro lentamente, y sus ojos se encontraron. Él no sonrió, tampoco ella. Solo se miraron, por un instante largo, como si ambos supieran que no había idioma común, pero que había cosas que podían entenderse de otras maneras. Luke se puso de pie y se acercó con cautela. Colocó sobre una bandeja de madera un cuenco de caldo caliente y un pedazo de pan suave. La dejó sobre una mesa baja, a un costado del catre, y retrocedió un paso. «Es para ti», dijo con voz baja, casi temerosa de romper el frágil equilibrio. Maya no respondió. Sus manos no se movieron, su mirada seguía fija en él. El temor no había desaparecido de sus ojos, pero algo en su expresión parecía haber cambiado. Ya no era puro pánico, era otra cosa, una alerta contenida, como la de un animal herido que, aunque salvado, no ha olvidado el peligro. Luke entendió que no debía insistir. Dio media vuelta y volvió a su rincón. Se sentó junto a la chimenea, tomó un cuchillo y comenzó a tallar la madera como hacía siempre que la mente le pesaba. Las horas pasaron lentas, marcadas solo por el crepitar del fuego y los suspiros de los gemelos. Maya no probó bocado, pero en algún momento, sin que él lo notara, se cubrió los hombros con la manta más cercana y acomodó a los niños sobre su pecho.
Afuera, el mundo seguía girando. En el corazón de Harmony Creek, la nieve también cubría los caminos, pero no los rumores. La señora Margaret Bellamy se encontraba en la tienda de su esposo, organizando telas junto a otras 2 mujeres del Comité de Moral Cristiana. De complexión delgada y rostro afilado, era conocida por su lengua veloz y su mirada inquisidora. Cuando notó que hacía días no veía a Luke Carter bajar al pueblo por suministros, alzó una ceja con sospecha. «El leñador lleva más de una semana sin aparecer», comentó en voz alta, dejando caer las palabras como semillas en tierra fértil. «Y dicen que el camino hacia su cabaña está intransitable por la nieve. ¿No es curioso?» Las mujeres intercambiaron miradas. «Tal vez enfermó», sugirió una. «O tal vez no está solo», agregó la señora Bellamy con una sonrisa envenenada. Las habladurías no tardaron en esparcirse, llevadas por el humo de las chimeneas y las copas de té. En un lugar tan pequeño, el silencio de un hombre era más escandaloso que cualquier confesión. Mientras tanto, en la cabaña, Luke intentaba mantenerse ocupado. Troceaba leña, removía las brasas, reparaba una silla. Hacía días que no hablaba con nadie, ni siquiera consigo mismo. Sin embargo, esa mujer muda y herida que dormía en su catre, comenzaba a ocupar su mente de forma inesperada. Recordaba a su esposa, a Emily. Recordaba su risa ligera, la forma en que le acariciaba la nuca cuando él volvía del bosque. Recordaba su rostro al enfermar, el calor que le abandonaba lentamente. Y recordaba el vacío, el enorme, insoportable vacío que la había seguido. Y sin embargo, esa presencia silenciosa, esa joven madre que luchaba por mantener vivos a sus hijos, traía con ella algo distinto. No era la ternura de lo conocido, sino la conmoción de lo nuevo, la inquietud de lo que no se puede controlar. Maya se movió, se sentó con dificultad. Sus cabellos caían como una cascada oscura sobre sus hombros, enredados, húmedos aún. Con dedos trémulos, tomó el cuenco que Luke había dejado horas antes. Probó una cucharada, luego otra. Los bebés seguían dormidos, envueltos en mantas que ella no reconocía como suyas. Cuando alzó la vista y vio a Luke tallando en silencio una figura de madera, sus labios se entreabrieron. Quiso hablar, pero no encontró palabras. Entonces hizo algo más poderoso. Se inclinó levemente con la cabeza. Un gesto simple, pero claro. Era gratitud. Luke lo vio, y no supo por qué, pero sintió que ese pequeño movimiento valía más que 1000 palabras. La noche cayó sobre el bosque como un telón de terciopelo. La cabaña se iluminó apenas con la luz del fuego. Afuera, los lobos aullaban a la luna, pero dentro, la quietud tenía otro sonido. Maya se había dormido con los gemelos a su lado. Luke permanecía despierto, con una manta sobre los hombros, sentado frente a la chimenea. La miró de nuevo. Observó el modo en que sus brazos envolvían a los niños, cómo su rostro, aún cansado, se había suavizado con el descanso. No era belleza lo que veía. Era algo más hondo, una fuerza antigua, instintiva, salvaje. Una mujer que había atravesado el infierno y seguía respirando. El leñador cerró los ojos, vencido por el peso de los recuerdos y por una emoción que no se atrevía a nombrar. Algo había cambiado. No sabía si era la nieve, la cabaña, el silencio o ella. Pero sabía que, desde ese día, ya no estaba solo, aunque el mundo entero se lo recordara muy pronto. Las campanas de la iglesia repicaban con lentitud esa mañana, como si el propio pueblo despertara arrastrando un peso invisible. Harmony Creek no era lugar de prisas ni de secretos bien guardados. Todo lo que se decía, o no se decía, se propagaba como polvo en el viento, colándose por las rendijas de las puertas, arrastrándose bajo los aleros, hasta posarse sobre las lenguas de quienes no podían resistirse al arte de murmurar. Y desde hacía 2 días no se hablaba de otra cosa. «Dicen que la compró con dinero en efectivo», murmuraba la esposa del panadero mientras cambiaba un bolillo por un puñado de monedas. 50 pesos, como si fuera ganado.
Yo escuché que la trajo del bosque medio desnuda, añadía otra más joven, con una sonrisa torcida, y que hay dos criaturas, gemelos, pero nadie sabe si son suyos. Las palabras eran lanzadas con el veneno suave de la moral disfrazada. La señora Bellamy, siempre impecable en su vestido de terciopelo burdeos, se paseaba por la tienda de su esposo como si fuera la guardiana del decoro. Cada frase suya era una flecha, y cada silencio un juicio. Un hombre solo es peligroso, declaró frente a la estufa, pero un hombre solo con una mujer india en su cabaña, eso es otra cosa, una amenaza para todos. Nadie osaba contradecirla. En la iglesia, el pastor Wallace subió al púlpito con la Biblia entre las manos y la soberbia en el rostro. Sus ojos grises se clavaron en los feligreses, y su voz retumbó con autoridad. El pecado entra por las grietas que dejamos abiertas. Un forastero puede corromperse, pero un hijo de Harmony Creek debe ser ejemplo. Quien traiga a su casa la impureza, el desorden y la sangre de nuestros enemigos, se convierte en enemigo también. No dijo el nombre de Luke. No lo necesitaba. Todos sabían a quién se refería. Mientras tanto, entre los árboles que rodeaban la cabaña de troncos, la nieve comenzaba a acumularse sin piedad. El viento silbaba entre las ramas y dentro de la pequeña casa, el calor de la chimenea apenas lograba vencer el frío que se colaba por las paredes. Luke partía leña en el patio trasero, con los guantes empapados y los músculos tensos. Cada golpe del hacha parecía una descarga de rabia contenida. Había notado la fiebre en Maya esa madrugada. Su frente ardía y sus labios temblaban sin palabras. Los gemelos dormían inquietos y ella, en su delirio, murmuraba en un idioma que él no comprendía, pero que sonaba a despedida. Entró al interior con la leña al hombro. La cabaña olía a sopa de cebada, a humo, a enfermedad. Maya estaba tendida, sus cabellos enredados sobre la manta, su piel perlada de sudor. Luke se acercó y le tomó la mano. Estaba caliente como una piedra al sol. «Maya», susurró con urgencia, «Maya, mírame». Ella abrió los ojos apenas. La mirada estaba perdida, como si su alma caminara en otro lugar. Los gemelos lloraban, y Luke sintió el peso del miedo caer sobre él como una roca. No era médico, no tenía más remedio que hacer lo impensable, ir al pueblo. Preparó un trineo improvisado, cubrió a los niños con mantas y envolvió a Maya en su mejor abrigo de lana. No podía dejarla sola, pero tampoco podía cargar con los tres. Era una elección imposible. Decidió que, si algo les pasaba, al menos ella debía estar con ellos. Tomó su rifle, sus botas más firmes y una bolsa con monedas, y descendió por la vereda helada hacia el corazón del pueblo. Harmony Creek parecía un lugar distinto cuando lo miraban así. Las ventanas se cerraban al verlo pasar. Las conversaciones se detenían. La nieve crujía bajo sus pasos, como si también juzgara. Entró en la botica buscando medicinas. El farmacéutico, un hombre pequeño y nervioso, alzó las cejas al verlo. «Necesito algo para la fiebre, para una mujer», dijo Luke, sin rodeos. «¿Para la India?», preguntó el boticario sin ocultar el desprecio. «Lo siento, señor Carter. Esta tienda no atiende a ese tipo de gente». Luke sintió que algo dentro de él se quebraba. Apretó los dientes y retrocedió. Salió a la calle, el rostro endurecido por la ira y el frío. Caminó hacia la comisaría. Tal vez el sheriff pudiera ayudarlo. Pero el sheriff Doyle lo recibió con los brazos cruzados y el sombrero hundido sobre los ojos. «No me pidas que el pueblo cargue con tus decisiones», gruñó. «Trajiste esa mujer a tu casa. Ahora hazte cargo». Luke no respondió. Solo bajó la mirada, respiró hondo y giró sobre sus talones. Fue entonces cuando una voz suave lo detuvo. «Quizá yo pueda ayudarte». La joven que hablaba llevaba un abrigo largo azul marino, con las mejillas enrojecidas por el viento y una mirada decidida. Era Ruth Danner, la nueva doctora del pueblo. Nadie la conocía bien aún, pero ya la miraban con recelo por no usar corsé y no temer hablar con los hombres.
Tengo medicina, añadió ella. No mucha, pero suficiente para bajar una fiebre. Luke la miró, sin saber si confiar. Ella parecía sincera, pero también demasiado joven, demasiado frágil. Ruth le sostuvo la mirada con firmeza. No tienes que decir nada, solo dime dónde está. Él sacó un trozo de papel del bolsillo. Dibujó un mapa rudimentario, marcando el sendero entre los árboles. Es una cabaña, a media legua del arroyo, están solos. Ruth asintió. Guardó el papel sin decir más. Detrás de ella, varias personas observaban con desagrado. «Estás cometiendo un error, doctora», murmuró la señora Bellamy, que pasaba por allí con una cesta en la mano. «A veces hay errores que vale la pena cometer», respondió Ruth, sin apartar la vista. Luke no dijo una palabra más. Agradecerle se le antojaba insuficiente. Regresó a la cabaña con el alma en carne viva. No había encontrado lo que buscaba, pero sí había sentido algo que no esperaba. Una chispa de humanidad en medio del hielo. Y eso, en días como ese, era casi un milagro. Al llegar, encontró a Maya aún dormida. La fiebre no había bajado. Los gemelos lloraban con fuerza. Se arrodilló junto al catre y le acarició el rostro, con manos temblorosas, con el corazón oprimido por una angustia desconocida. «No te vayas», susurró. «Por favor, no te vayas». Esa noche, mientras la nieve seguía cayendo y las velas se consumían una a una, Luke se quedó despierto, velando los sueños de tres almas que ya no sabía cómo proteger. Afuera, el mundo los señalaba. Adentro, él solo podía esperar y resistir. La nieve seguía cayendo con lentitud, como si el cielo no conociera otra manera de hablar. En Harmony Creek, el invierno no solo cubría los caminos, sino también los corazones. Había algo en el silencio de ese pueblo que dolía más que el frío. El juicio no dicho, la mirada cargada, la ausencia de palabras que aún así herían. En la casa parroquial, la señora Margaret Bellamy sostenía entre los dedos un pañuelo bordado con sus iniciales. Lo arrugaba con gesto nervioso, pero sus ojos permanecían firmes, clavados en el rostro severo del pastor Wallace. «No podemos permitirlo, reverendo. Si callamos, seremos cómplices. Harmony Creek ha sido siempre un lugar decente, de principios. ¿Y ahora qué somos? ¿Una tierra donde se acoge a mujeres salvajes? ¿Donde se mezclan razas y se desafían las normas de Dios?» El pastor asintió lentamente. Vestido con su sotana oscura, su silueta parecía fundirse con la penumbra del salón. Afuera, el viento golpeaba las ventanas con dedos helados. «Organizaremos una reunión, esta misma semana, en la iglesia. Hay cosas que deben ser dichas frente al altar», dijo con voz grave. «El alma de este pueblo lo exige». La señora Bellamy sonrió con una satisfacción contenida. No necesitaba decir más. Sabía que su fuego ya estaba ardiendo en otras bocas. A varios kilómetros de distancia, entre árboles desnudos y nieve virgen, la cabaña de Luke resistía como un corazón que aún late en medio de la tormenta. Allí, el tiempo parecía haberse detenido. El calor del hogar, aunque frágil, mantenía viva una intimidad inesperada. Maya estaba sentada junto al fuego, envuelta en una manta que le cubría hasta los pies. Sus cabellos, aún húmedos, caían en desorden sobre los hombros. Luke se encontraba a pocos pasos, tallando una figura de madera que ya no tenía forma precisa. No tallaba con un propósito. Solo necesitaba que sus manos hicieran algo mientras sus pensamientos danzaban sin rumbo. «Wood», dijo ella de pronto con voz baja como si probara el peso de la palabra. Luke alzó la mirada. «¿Qué dijiste?» Maya volvió a señalar la figura que él tenía entre los dedos. «Wood, madera». Él asintió con lentitud. Una sonrisa leve le cruzó el rostro, apenas una sombra, pero cargada de ternura. «Sí, madera». Ella asintió también, imitando el gesto. Luego, con cuidado, tocó su propio pecho. «Maya». Luke dejó la figura a un lado. Se inclinó hacia ella, sin invadir su espacio. «Yo soy Luke».
Ella repitió el nombre con suavidad. Luke. Lo pronunció como quien guarda algo entre las manos y no quiere que se rompa. Durante un largo rato, no hablaron más. Solo se miraron. En los ojos de Maya había un brillo distinto. No era alegría. Era algo más antiguo. Una luz nacida de la resistencia, del dolor compartido. Él la observaba sin decir palabra, pero dentro de su pecho algo se aflojaba lentamente, como un nudo que ya no tenía fuerza para mantenerse atado. Los gemelos dormían cerca de la chimenea, en una cesta improvisada con mantas y pieles. El calor les coloreaba las mejillas, y el aire tibio del interior les hacía respirar con tranquilidad. Maya bajó la mirada. Sus labios temblaron un instante. Luego, con esfuerzo, dijo otra palabra. Muertos. Luke frunció el ceño. ¿Muertos? Ella señaló el aire. Con los dedos trazó una línea en el vacío, como si dibujara una llama. Luego se tocó el corazón. Mi gente, mi aldea, fuego, todos muertos. El silencio que siguió fue más profundo que el anterior. Luke se enderezó. Caminó hasta la ventana y corrió ligeramente la cortina. La nieve caía en silencio, como si la tierra llorara en voz baja. «Lo siento», susurró él apenas audible. Ella no respondió. Tenía la mirada perdida en el fuego, pero sus ojos estaban llenos. Las lágrimas rodaron por sus mejillas sin que hiciera gesto alguno por detenerlas. Eran lágrimas viejas, contenidas durante noches interminables, durante días de huida y miedo. Lágrimas por los suyos, por su esposo, por su hogar arrasado por manos que hablaban una lengua que ella no comprendía. Luke regresó, se agachó frente a ella. Con manos lentas, tomó la manta más gruesa y la acomodó sobre sus hombros. El gesto fue cuidadoso, casi reverente. No la tocó directamente, solo acercó el abrigo a su cuerpo tembloroso, envolviéndola como si quisiera protegerla del pasado, del frío, del mundo, del... Maya lo miró. Sus ojos, enrojecidos, se alzaron hasta los de él. No dijo nada. No hacía falta. En esa mirada había una pregunta sin voz, una súplica muda, y en los ojos de Luke, la respuesta, un silencio firme, lleno de promesas que aún no sabía cómo cumplir. Se quedaron así, frente al fuego. Ella, envuelta en lana y dolor. Él, envuelto en recuerdos y compasión. Afuera, el viento silbaba entre los árboles. Adentro, la llama danzaba en la chimenea, lanzando sombras cálidas sobre las paredes de madera. Y por un instante, el mundo se redujo a eso. Dos almas rotas, compartiendo el calor de una promesa que aún no sabían que estaban haciendo. El viento del norte soplaba con una rabia sorda aquella mañana. El cielo, cubierto por un velo blanco, no dejaba pasar ni un solo rayo de sol. En Harmony Creek, las chimeneas humeaban sin descanso, pero el frío que se había instalado en los corazones no se combatía con leña ni mantas. El aire olía a leña húmeda y a palabras no dichas, a resentimientos antiguos, a sospechas alimentadas por la fe disfrazada de moral. Luke Carter despertó antes que el alba. Afuera, la nieve se acumulaba contra la puerta como un muro silencioso. Adentro, Maya dormía profundamente, abrazando a los gemelos que respiraban con el ritmo pausado de los recién nacidos. El rostro de ella, al fin sereno, tenía la expresión de quien ha llorado durante horas y se ha quedado sin lágrimas. El fuego aún crepitaba en la chimenea. Luke se acercó, echó más leña y se quedó allí, de pie, con los ojos perdidos en las llamas. Sabía que el día no traería nada bueno. La carta del sheriff, entregada por un mensajero con guantes y la boca apretada, aún reposaba sobre la mesa. La había leído una sola vez. Era suficiente. Lo citaban a comparecer ante el consejo del pueblo. No se explicaba mucho, solo que debía dar cuentas por sus actos, por su presencia, por lo que representaba ahora. Cuando Maya despertó, él ya tenía preparado un poco de pan caliente y un poco de sopa. Ella lo miró con ojos todavía turbios por el sueño,
y él solo asintió, sin explicar, sin inquietarla. No quería que supiera. No aún. Pero Maya no era tonta. Había aprendido a leer los silencios, los gestos contenidos, la forma en que él evitaba mirarla demasiado rato. Sabía que algo se avecinaba. Y no era bueno. Luke se abrigó con su mejor capote, tomó su sombrero y se detuvo en la puerta. Miró una última vez hacia la cabaña. Maya sostenía una taza entre las manos, sentada junto al fuego. Sus ojos lo siguieron hasta que él desapareció detrás de la nieve. El camino hasta el pueblo se le hizo más largo que nunca. No por la distancia, sino por el peso en el pecho. Cada paso era una batalla contra la rabia, contra la impotencia. Sabía que no importaban sus argumentos. Ya estaba condenado antes de abrir la boca. La sala comunal estaba fría, pese al brasero encendido en el centro. Los miembros del consejo lo esperaban alineados como jueces antiguos. El sheriff Doyle lo observaba desde una esquina, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. La señora Bellamy, impecable en su vestido negro y su peinado severo, tenía el rostro endurecido como una piedra tallada. El pastor Wallace fue el primero en hablar. El pueblo ha vivido en paz durante años. Hemos respetado nuestras costumbres, nuestras leyes, nuestras familias. Y ahora, de pronto, nos vemos sacudidos por una presencia que no hemos elegido. Una mujer que representa todo aquello que nos ha hecho daño. Y usted, señor Carter, la ha traído a nuestras puertas. Luke apretó los puños. Ella no ha hecho daño a nadie. ¿Y cómo lo sabe? Intervino otro miembro del consejo, un hombre de nariz aguileña y voz afilada. ¿Cómo sabemos que no ha traído enfermedad, violencia o superstición? Hay niños en este pueblo, señor Carter, familias. No podemos permitirnos correr riesgos. Lo único que ha traído es vida, replicó Luke, con voz firme. Está viva, y sus hijos también. Los salvé porque estaban muriendo. ¿Eso es lo que se condena aquí ahora? Un murmullo recorrió la sala. La tensión era espesa, como una cuerda estirada al límite. Fue entonces cuando una voz suave, pero clara, se alzó desde el fondo. Lo que se condena es el miedo, dijo Ruth Danner, avanzando con paso sereno. El miedo a lo que no entendemos, el miedo a una mujer que ha sufrido, el miedo a que alguien tenga el valor de hacer lo correcto. La señora Bellamy se giró hacia ella con frialdad. Usted no pertenece aquí, doctora. Es joven, es forastera y no entiende cómo se sostienen las cosas en Harmony Creek. Tal vez no, respondió Ruth, sin bajar la mirada. Pero sé distinguir la compasión del prejuicio. Y sé que lo que ustedes están haciendo aquí no es justicia. Es miedo, es castigo, es ceguera. El pastor Wallace la mandó callar con un gesto. Ruth se detuvo, con el rostro encendido por la indignación, pero se negó a retroceder. El juicio terminó como había comenzado, con una condena silenciosa. No le prohibieron regresar a su cabaña, pero le dejaron claro que ya no era bienvenido, que lo observarían, que lo juzgarían a cada paso. Luke salió de la sala con el corazón herido, pero la determinación intacta. No pensaba abandonar a Maya, no pensaba ceder. El sol comenzaba a caer cuando regresó a la cabaña. Al abrir la puerta, sintió un escalofrío que no provenía del frío exterior. La chimenea aún ardía, pero el ambiente era distinto. Había algo ausente, algo fuera de lugar. Entonces la vio. Maya estaba en el suelo, junto a la entrada, con la espalda recostada contra la pared. Sus labios estaban pálidos, y en sus brazos, uno de los gemelos lloraba con un llanto débil, agotado. El otro seguía dormido junto al fuego, envuelto en mantas. Luke corrió hacia ella, la tomó entre sus brazos, sintió el temblor de su cuerpo. Maya murmuraba en su lengua natal, palabras que él no entendía, pero que le helaban la sangre. «¿Qué hiciste?», susurró el angustiado. Ella lo miró con los ojos llenos de desesperación. Le señaló al bebé, cuya frente ardía como brasa. Luke comprendió.
Había intentado llevarlo al pueblo. Había caminado en la nieve sola, con su hijo enfermo, arrastrando su cuerpo herido por la fiebre, hasta donde no pudo más. La puerta se abrió con un crujido suave. Una figura apareció en el umbral, una anciana de rostro tallado por los años, con trenzas blancas que caían sobre sus hombros y un bastón que usaba más como símbolo que como apoyo. Ella me llamó sin voz, dijo Nocona con acento pausado en un inglés antiguo y melodioso, y el bosque me la entregó. Luke la miró sin comprender. ¿Quién es usted? La mujer se acercó despacio, tocó la frente de Maya, luego la del bebé, y asintió con gravedad. Soy Nocona. Fui comadrona de su madre. La ayudé a parirla una noche como esta, bajo la luna llena y la nieve. Ella era fuerte. Maya también lo es. Maya abrió los ojos al oír el nombre. Nocona se arrodilló a su lado. La acarició como a una nieta largamente ausente. Yo te encontré, tú me recordaste, y ahora cuidaré de ti, le dijo en apache, y Maya lloró. Luke se apartó unos pasos. Observó cómo aquella mujer desconocida tomaba el control con la naturalidad de quien pertenece. Sintió que el destino le había traído una ayuda inesperada, una presencia antigua y sabia que no pedía permiso, solo hacía lo que debía hacer. Esa noche, mientras Maya descansaba con el bebé sobre el pecho, Nocona molía hierbas junto al fuego y Luke vigilaba en silencio. Entendió que el mundo, aunque hostil, aún escondía milagros. Milagros callados. Como mujeres que vuelven desde la memoria. Como manos que curan. Como vidas que se niegan a rendirse. La nieve continuaba su danza lenta sobre el bosque, como si el cielo no quisiera permitir que se cerraran las heridas del mundo. Era el tipo de día en que el tiempo parecía detenerse, y todo lo que ocurría con la cadencia del recuerdo. Dentro de la cabaña, el fuego ardía con un rumor apacible. Sobre las vigas colgaban las sombras tibias de una rutina que comenzaba a parecer familiar. Luke preparaba una infusión con hojas que Nocona había traído esa mañana, mientras Maya acunaba a los gemelos, cada vez más fuertes, más vivos. La presencia de la anciana había traído un silencio diferente a la cabaña, no uno tenso ni opresivo, sino lleno de significado. Nocona hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras se quedaban flotando, como el humo del tabaco que a veces encendía junto al hogar. Se había instalado en un rincón cercano a la puerta, donde dormía sobre pieles gruesas y observaba todo con ojos de guardiana. Esa tarde, después de alimentar a los pequeños, Maya permaneció sentada junto al fuego, con los pies cubiertos por una manta de lana. Luke se acercó en silencio y dejó una taza humeante entre sus manos. Ella le dio las gracias con una inclinación de cabeza, y sus dedos se rozaron apenas, como un aliento cálido sobre la piel. Fue un roce breve, pero suficiente para que ambos bajaran la mirada. Él se sentó frente a ella sin hablar. La observaba con discreción, como quien espera sin exigir. Maya bebió un sorbo y luego, con voz tenue, dijo: «Luke». Él alzó la vista con el corazón encogido en el pecho. «Yo... hablar», dijo ella despacio, buscando las palabras entre los recuerdos. Luke asintió. No la interrumpió. Dejó que el silencio le diera espacio. Ella inspiró profundamente, como quien se lanza a un río helado. Aldea, montaña, mi pueblo, noche, muy oscura, no luna. Sus ojos se llenaron de una humedad que no era solo del humo del fuego. Los dedos le temblaban ligeramente alrededor de la taza. Caballos, ruido, gritos, ellos, fuego, fuego en casas, hombres, disparos, mujeres corren, niños gritan, todo quemado. Luke se inclinó hacia ella sin moverse, sin tocarla, solo con el alma tendida en sus ojos. Mi esposo, su nombre es Nakan, fuerte. Bueno, él dice, corre Maya, toma bebés, corre bosque. Yo no quería, pero él me empuja, me mira por última vez. Ella bajó la cabeza.
2 lágrimas rodaron hasta sus labios y su voz se quebró al continuar. Disparo, él cae, no hablo, no grito, solo corro, sola, sangre, nieve, frío. Luke cerró los ojos, no por evitarla, sino porque el dolor ajeno pesaba más cuando se escuchaba de verdad. Le dolía en las entrañas imaginarla, descalza en la nieve, con 2 recién nacidos en brazos, huyendo del fuego que había sido su vida. Caminé, muchos días, sin comida, sin agua, sin saber, solo caminar. Abrió los ojos y lo miró. Por primera vez, sin miedo, sin barreras. Lo miró como quien entrega una parte de sí que no se puede recuperar. Yo quería morir, pero bebés lloran. Yo no podía. Luke extendió una mano. No la obligó, no la apretó. Solo la dejó allí, entre ellos, temblando como una promesa frágil. Maya la miró, dudó un instante y luego colocó sus dedos sobre los suyos. No como quien se entrega, sino como quien se permite ser sostenida. La noche cayó sin alardes. Nocona salió a buscar más leña, dejándolos solos. Los gemelos dormían en la cesta junto al fuego, acurrucados uno contra el otro. Luke se acercó un poco más. Maya no se apartó. «Gracias por no dejarme sola», dijo ella, en un susurro que le dolía más que cualquier grito. Luke no respondió con palabras. Alzó una mano y, con una lentitud casi sagrada, rozó su mejilla. Era una caricia contenida, respetuosa, como si quisiera borrar el dolor sin tocar las heridas. Maya cerró los ojos. Una lágrima solitaria resbaló por su piel. Sus labios se entreabrieron apenas. Entonces, en un gesto que no fue impulsivo ni planeado, sino nacido de algo que ya vivía entre ellos, Maya acercó su rostro al de él. Sus labios se tocaron con suavidad. Apenas un aliento, apenas una pregunta. Luke respondió con la misma delicadeza, como si besarla fuera pronunciar su nombre con el alma. No hubo prisa, no hubo hambre, solo ternura, solo verdad. El llanto de uno de los gemelos rompió el momento como un trueno entre 2 silencios. Ambos se separaron de inmediato, como si el mundo hubiera vuelto a girar. Maya se incorporó y fue hacia la cesta. Luke se quedó allí, con los labios aún ardiendo por ese beso que había dicho tanto. Esa misma noche, a pocas calles del centro del pueblo, en la posada de madera que albergaba a los viajeros y solitarios, Ruth Danner cuidaba de un colono anciano. El hombre, postrado en una cama de mantas pesadas, deliraba entre suspiros. Había trabajado toda su vida como guía de caravanas, y en sus últimos días, su mente flotaba entre recuerdos que ya no distinguía del presente. ¡Fuego!, gritaban. Gritaban como animales. ¡Niños! ¡Los niños!, murmuraba con los ojos nublados. Ruth se sentó a su lado, tomó su mano con suavidad y le ofreció unas gotas de valeriana. El hombre se aferró a su brazo. Nos mandaron. El reverendo Wallace y los otros dijeron que era necesario, que eran salvajes, que no sentirían dolor. Pero yo vi a una mujer con 2 bebés correr. Sangraba, llevaba sangre en los pies, y yo no disparé. No pude. Tranquilo, susurró Ruth, sin entender del todo, pero con el corazón encogido. No disparé, pero no la ayudé. Sus dedos temblaban. Ruth buscó su diario, pensando que el hombre tal vez quisiera dictarle sus últimos pensamientos. Él, con un hilo de voz, pidió papel. Lo tuvo entre las manos por minutos. Escribió poco, pero con trazo firme. Luego cerró los ojos. No volvió a abrirlos. Ruth, aún con el alma alterada, tomó la hoja y la leyó. Nombres, fechas, lugares, y entre las líneas, la confirmación de algo que ella temía. La masacre no había sido un accidente. Había sido organizada, y uno de sus líderes no era otro que el pastor Wallace. Dobló el papel con manos trémulas. Lo guardó en su bolso, sintiendo que el peso del secreto era más grande que el de su conciencia. Afuera,
La nieve seguía cayendo. Dentro de la cabaña, Luke y Maya se miraban en silencio, conscientes de que algo había cambiado. Que el fuego que ardía ya no era solo de leña, era de piel, de alma, de destino, y ninguno de los dos quiso apagarlo. La nieve había cambiado de forma esa tarde. Ya no era mansa ni blanca como antes. Caía con una densidad espesa, sucia, como si arrastrara consigo la sombra de algo que venía de lejos. O tal vez no tan lejos. El bosque parecía contener la respiración, y hasta las ramas más altas se curvaban con un silencio cómplice. Harmony Creek, desde su fundación, nunca había presenciado un día como ese. En la cabaña, Luke cortaba leña con firmeza, aunque su mente estaba en otro lugar. Desde que Maya había compartido su historia, algo dentro de él se había quebrado, pero no con dolor, sino con reverencia. Se sentía más responsable, más protector, más humano. Cada gesto de ella, una sonrisa tímida, una mirada al fuego, una caricia breve a los bebés, le devolvía una parte de sí mismo que creía perdida. Maya, sentada junto a Nocona, tejía en silencio, usaba lana rústica, de color crudo, y movía los dedos con una precisión que nacía de la memoria. A sus pies, Emma dormía envuelta en una manta. Ethan, más inquieto, mordisqueaba una punta de tela. Nocona molía hierbas con la calma de quien ya ha visto el mundo arder y aún así decidió quedarse para recoger las cenizas. Fue entonces cuando se escuchó el galope. No era uno, eran varios, 4, 5 caballos. El crujir de la nieve bajo las herraduras, el golpeteo de los cascos, el silbido del viento que los anunciaba como una señal. Luke se incorporó de inmediato, su rostro endurecido, la mandíbula tensa. Dejó el hacha a un lado, se limpió las manos con el pantalón y entró en la cabaña. «Alguien viene», dijo con voz grave. Maya se detuvo. Nocona alzó la cabeza con la lucidez intacta. «Los espíritus del bosque no se equivocan», murmuró. Luke miró por la ventana. A lo lejos, entre los árboles, se asomaban figuras montadas. El primero era inconfundible. Thomas Bellamy, el hijo mayor del comerciante, joven arrogante, de mirada altiva y dedos ansiosos por empuñar un arma. En el pueblo, Ruth había oído sus palabras. Había visto cómo reunían rifles y escopetas bajo el pretexto de proteger la moral. Cuando escuchó que iban hacia la cabaña, no esperó. Montó su yegua, apretó el abrigo contra el cuerpo y salió al galope, con la nieve azotándole el rostro. El frío le cortaba los labios, pero su urgencia era más fuerte que el invierno. La cabaña estaba rodeada cuando ella llegó. Thomas ya desmontaba, con una expresión de autoridad que no le pertenecía. Detrás de él, 4 hombres con sombreros hundidos y los dedos listos sobre los gatillos. «¡Basta!», gritó Ruth, desmontando y poniéndose frente a ellos. «¡Esto es una locura!». «Esto es justicia», replicó Thomas con desdén. «No permitiremos que un traidor manche el nombre de nuestros padres». «No se trata de nombres, se trata de humanidad. Ella no es una amenaza, y ustedes tampoco son jueces». Luke salió entonces. Llevaba el rifle colgado del hombro, pero sin apuntar. Su expresión era firme, sin miedo. Detrás de él, Maya apareció con los gemelos en brazos. Nocona los seguía con paso sereno. «Vuelvan por donde vinieron», dijo Luke con voz grave. «Aquí no encontrarán lo que buscan». «Ya lo encontramos», replicó Thomas. «El escándalo, el deshonor, y ahora pagarán por ello». Alguien disparó. No fue una orden, ni una señal. Fue el miedo. El disparo atravesó el hombro de Luke, haciéndolo tambalear hacia atrás. Maya gritó. Los bebés lloraron, y Ruth corrió hacia él, sujetándolo antes de que cayera. «¡Están locos!», gritó Ruth. «¡Lo van a matar!». Maya se arrodilló junto a Luke, presionando con sus manos la herida. Sus ojos, desbordados de terror y rabia, buscaron a los agresores. «¡Basta!», tronó una voz desde el bosque. Todos se volvieron.
Una figura emergía entre los árboles, caminando con paso lento pero firme. Llevaba una túnica de lana oscura, una barba blanca que le cubría el pecho y una voz que aún imponía respeto: el reverendo Morgan. El silencio fue inmediato. Hasta la nieve pareció cesar en su caída. ¿Qué creen que hacen?, preguntó, con una mirada que atravesaba almas. Thomas abrió la boca, pero no encontró palabras. «Vienen con armas en nombre de Dios, pero no en su espíritu», continuó Morgan. «Y se atreven a disparar contra un hombre que salvó una vida». Él escondió a una mujer salvaje», balbuceó uno de los hombres. «Y ustedes quemaron sus aldeas», respondió Morgan con dureza. «Ustedes siguieron órdenes del pastor Wallace, órdenes manchadas de sangre y mentira». Un murmullo recorrió el grupo. «Tengo pruebas», dijo Ruth entonces, sacando del bolso el diario que el colono moribundo le había confiado. «Fechas, nombres, testimonios. El pastor Wallace organizó esa masacre». La tensión se rompió como un cristal. Los hombres comenzaron a retroceder. Thomas bajó la mirada, incapaz de sostener la vergüenza que le crecía en la garganta. Uno a uno, montaron sus caballos y se marcharon, sin una palabra. Morgan se acercó a Luke, que sangraba pero se mantenía firme. «Este pueblo ha olvidado su compasión, pero no todos, no hoy». Nocona colocó una mano sobre el pecho de Luke y murmuró algo en apache. Maya, con lágrimas en los ojos, lo ayudó a entrar. Ruth lo siguió, apretando el diario contra el pecho. Esa noche, la cabaña volvió a encender su luz. La nieve seguía cayendo, pero ahora no era amenaza, sino testigo. Testigo de un dolor que ya no se escondía, de un amor que comenzaba a crecer entre los escombros, y de una verdad que, incluso bajo pólvora y silencio, había encontrado su voz. El sol despuntaba con timidez entre las nubes grises, como si el cielo aún dudara si permitiría que la luz regresara a Harmony Creek. El hielo, que durante semanas había cubierto los caminos como una piel endurecida, comenzaba a ceder. Pequeñas gotas colgaban de los aleros, deslizándose sin prisa, una a una, como si el invierno llorara en silencio su despedida. En la casa de la doctora Ruth Danner, todo estaba impregnado de un silencio reverente. Luke yacía en la habitación más cálida, cubierto por mantas gruesas, con el hombro vendado y el rostro más pálido que de costumbre. A su lado, Maya velaba su descanso con la serenidad de quien no teme al dolor ajeno porque ya ha habitado el propio. Ella no dormía. Se sentaba a su lado, le cambiaba los paños húmedos sobre la frente, y cuando él despertaba, sus ojos se encontraban sin necesidad de palabras. Había en esos instantes una paz frágil, pero verdadera, una paz que se parecía mucho al amor. Ruth, desde la cocina, los observaba en silencio. No interrumpía. Solo preparaba tisanas, sopas, ungüentos. Tenía el diario guardado en una caja de metal, bajo llave. Aún no lo había entregado. No por miedo, sino por sentido de justicia. Quería hacerlo bien. Quería que doliera donde debía doler. Al anochecer del segundo día, Ruth se reunió con 3 mujeres del pueblo. Había sido Maya quien les había abierto las puertas, sin saberlo. Mujeres que habían perdido hijos en guerras, esposos en tierras ajenas, hermanas en la nieve. Mujeres que sabían del dolor. Y al ver a Maya proteger a Luke con los ojos llorosos y la espalda erguida, algo se quebró en ellas. «No es como dicen», dijo una de ellas, la señora Alcott, mientras bebía su té. «Yo vi cómo se arrodilló sobre la nieve, con los 2 niños. Vi su miedo, vi su fuerza». «Ninguna de nosotras habría hecho menos», añadió la señora Ramírez, con los dedos temblorosos sobre la taza. «No me importa de dónde venga», sentenció la tercera. «Esa mujer tiene el corazón más limpio que muchos hombres en este pueblo». Ruth escuchó en silencio. Cuando terminó la reunión, encendió una lámpara de aceite, buscó la caja metálica, la abrió con las manos firmes y sacó el diario. Las páginas, manchadas de humedad y edad, contenían verdades que ardían como pólvora seca, nomis, datas,
mapas. Uma rede de ódio construída com preces falsas y órdenes veladas. Esa misma noche, Ruth fue hasta la oficina del sheriff Doyle. Él la recibió con recelo, pero escuchó en silencio. Al leer las primeras páginas, su semblante se endureció. ¿Estás segura de esto? Lo escribió un hombre que murió con la conciencia en llamas, respondió ella. Lo confesó con los labios resecos y las manos sangrando. No pidió perdón, solo dijo la verdad. Doyle tomó el diario, lo envolvió en tela y lo guardó en una gaveta. Luego se puso de pie, tomó su sombrero y salió sin decir más. Al amanecer siguiente, el pueblo se estremeció. El pastor Wallace fue arrestado en la entrada de la iglesia, aún con la sotana puesta y la Biblia bajo el brazo. No opuso resistencia. Solo bajó la mirada, como quien sabe que la mentira no se puede vestir para siempre de virtud. La noticia se esparció como ceniza en viento. Algunos callaron por vergüenza, otros hablaron por fin. Las mujeres, aquellas que durante años habían tejido en silencio, comenzaron a alzar la voz. No por rabia, por justicia. En la casa de Ruth, Luke ya podía sentarse. Su mirada aún era densa, cargada de pensamientos, pero su cuerpo respondía. Maya, siempre cerca, le tomaba la mano sin palabras. Había descubierto que a veces el amor no exige explicaciones, solo presencia. Una tarde, mientras la nieve se derretía lentamente, Luke pidió salir. Con la ayuda de Maya y Ruth, llegó hasta el porche. Se sentó en una silla de madera, envuelto en su viejo capote gris. El aire olía a tierra mojada y a promesa. Maya se sentó a sus pies, con los gemelos dormidos en sus brazos. Él la miró, y ella le devolvió la mirada con una dulzura serena. «Nunca pensé que viviría para ver la primavera», dijo él con la voz ronca. «Yo tampoco», respondió ella, en su inglés pausado pero firme. En ese instante, entre las ramas desnudas que comenzaban a florecer tímidamente, un pájaro trinó. No era un canto fuerte. Era una nota breve, pero suficiente para llenar el aire de un nuevo principio. Harmony Creek ya no sería el mismo. Habría quienes seguirían odiando en silencio, quienes fingirían no haber visto, quienes culparían al clima, al destino o a Dios. Pero también habría quienes recordarían, quienes levantarían la cabeza al ver a Maya caminar por el pueblo, con los gemelos en brazos y los pasos firmes. Habría quienes, al ver a Luke y a ella compartiendo un mismo sendero, sabrían que el amor puede crecer incluso sobre la nieve. La primavera no llegaba solo en el calendario, llegaba en los gestos, en las manos que ya no temblaban, en las voces que se animaban a hablar, en las miradas que aprendían a ver. Y mientras el hielo se derretía poco a poco, los muros también comenzaban a caer, no con estruendo, sino con grietas suaves, grietas por donde, al fin, se colaba la luz. La primavera llegó como un susurro tibio sobre la piel endurecida del invierno. No irrumpió, no impuso su presencia. Se dejó sentir en el murmullo del agua derretida que corría entre las piedras, en los primeros brotes verdes que rompían la tierra con valentía, en el canto breve de los pájaros que volvían tímidamente a las ramas desnudas. Harmony Creek, adormecido por meses de silencio y escarcha, empezaba a despertar. Luke y Maya regresaron a su cabaña como quien retorna a un lugar que dejó de ser refugio y empieza a convertirse en hogar. El tejado, dañado por el peso de la nieve y por las llamas que casi lo devoraron, fue reparado con manos firmes y voluntad compartida. Ruth, con sus mangas arremangadas y una pala en las manos, se unió al trabajo como si su profesión siempre hubiera incluido clavos y martillo. Nocona, desde su sabiduría antigua, guiaba con gestos y consejos, como si reconstruir madera fuera también una forma de reconstruir espíritus. El aroma de la madera fresca se mezclaba con el del pan que Maya horneaba por primera vez en la nueva cocina. Ethan y Emma, ya más despiertos al mundo, balbuceaban sonidos sin sentido,
revolcándose en una manta extendida sobre el suelo. Sus risas rompían el aire como campanillas pequeñas, y cada carcajada era una victoria sobre el miedo. La comunidad, aún dividida, comenzaba a mirar distinto. No todos. Algunos seguían bajando la vista al cruzarse con Luke. Otros fingían no ver a Maya cuando ella pasaba con sus hijos en brazos. Pero ya no había piedras. Ya no había puertas cerradas con violencia. Algunas mujeres, sobre todo aquellas que conocían de cerca el luto o el abandono, se acercaban con canastas de lino, con harina, con pañales tejidos a mano. No hablaban mucho, pero sus ojos decían: «Te vemos, te respetamos». Fue la señora Alcott quien lo propuso. «Debería hablar en la iglesia», dijo con la voz baja pero firme. «Contar lo que vivió, no para defenderse, sino para que entiendan». Maya lo escuchó en silencio. Le tomó días decidir, pero cuando lo hizo con la misma determinación que la había llevado a proteger a sus hijos en la nieve. El templo estaba más lleno que de costumbre aquella tarde. Algunos entraron por simple curiosidad, otros por culpa, y algunos, muy pocos, por sincera admiración. Luke permanecía al fondo, de pie, con las manos cruzadas a la espalda. Ruth se sentó en uno de los bancos laterales, junto a Nocona, que vestía su túnica de lino con collares de conchas y el bastón sobre las rodillas. Cuando Maya subió al púlpito, no llevaba adornos. Vestía un sencillo vestido de lino blanco, cosido por ella misma, con las mangas ajustadas y el cuello alto. El cabello trenzado, recogido sobre la nuca, dejaba ver la serenidad de su rostro. Sostenía un pequeño papel con palabras que había escrito junto a Luke, noches atrás, bajo la luz de la vela. Su voz era suave, pero no temblaba. Pronunció cada palabra con dignidad, con la lentitud de quien sabe que el silencio de los otros es más fuerte que los murmullos. «Vengo de un lugar que ya no existe. Lo quemaron. Allí nacieron mis hijos. Allí murió mi esposo. Caminé por días en la nieve, sin saber si sobreviviríamos. Pero Dios me llevó hasta este valle, hasta ustedes, y aunque al principio no lo entendí, ahora sé que era para algo». La sala estaba inmóvil, ni los bancos crujían. «Hoy tengo un hogar, tengo una familia, tengo a quienes me miran a los ojos y no ven solo mi piel, ni mi nombre, ni mis heridas, me ven. Y por eso estoy aquí, para decirles que el miedo no debe decidir por ustedes, que el amor no pregunta de dónde venimos, solo elige dónde queremos quedarnos». Cuando bajó del estrado, nadie aplaudió de inmediato. Fue Ruth quien se puso de pie primero, luego una mujer del fondo, después otra, y otra, y otra, hasta que el templo entero estalló en un aplauso largo, profundo, no ruidoso, pero lleno de alma. Esa noche, Luke preparó la cena. No sabía cocinar, pero quiso intentarlo. Maya lo observaba mientras batía los huevos con torpeza y derramaba sal de más. Los niños dormían. Nocona cosía junto al fuego, y Ruth, que aún no regresaba a su casa, tejía en silencio una manta nueva para los pequeños. Cuando Maya se acercó a Luke y le quitó suavemente la cuchara de las manos, él no protestó. Solo la miró, como si cada movimiento de ella completara una parte que le faltaba. «Maya», dijo él en voz baja, mientras ella vertía la mezcla en una sartén caliente. Ella alzó la mirada. «Quiero que te quedes, no como huésped, no como madre de mis hijos, como mi esposa, mi compañera». Maya no respondió de inmediato. Dejó la cuchara a un lado, se limpió las manos en el delantal, y luego, en silencio, se acercó a él. Apoyó la frente sobre su pecho y cerró los ojos. Su respuesta no necesitó palabras. Al día siguiente, los árboles del bosque amanecieron cubiertos de flores blancas. Era como si la primavera, que hasta entonces solo se insinuaba, finalmente hubiera decidido desplegarse por completo. La ceremonia fue pequeña. No hubo iglesia, ni coro, ni vestidos suntuosos. Solo el claro del bosque, una mesa de madera, 2 sillas tejidas a mano y el perfume de las flores que caían de las ramas con cada brisa. Ruth ofició la unión. Nocona,
En silencio, sostuvo a los gemelos. Las mujeres que un día murmuraban, ahora traían panes, frutas, mantas nuevas. Maya caminó lentamente entre los árboles, con tierra húmeda y pasto nuevo bajo sus pies, vestida de blanco, con el rostro sereno y los ojos firmes. Luke la esperaba de pie, con las manos entrelazadas al frente, vestido con camisa de lino clara y chaleco oscuro, el cabello ordenado, los ojos húmedos, ojos. Cuando ella llegó hasta él, no dijeron nada. Él tomó sus manos con dulzura. Ella sonrió, y el mundo entero pareció detenerse por un instante. Los gemelos en brazos de Nocona reían. Y por primera vez Harmony Creek aplaudió sin reservas, sin miedo, sin desconfianza. Porque bajo aquel nuevo cielo ya no había espacio para el odio antiguo, solo para la vida que renacía y para un amor que, después de tanto hielo, finalmente florecía. 10 años han pasado desde aquella tarde en que la nieve se rindió ante las flores, y Maya caminó hacia Luke con un vestido blanco que parecía hecho de silencio y de esperanza. 10 años de estaciones que vinieron y se fueron, de soles que iluminaron la cabaña, de inviernos que ya no fueron tan crueles. 10 años donde la vida se abrió paso en medio de las cicatrices. La cabaña ya no es la misma. Creció con ellos, como si también aprendiera a amar. Tiene una nueva ala construida por Luke, donde se oye el ruido constante de pequeños pasos y risas. Porque sí, llegaron más hijos. Primero, una niña de mirada firme como la de Maya, a la que llamaron Lina. Luego, un varón de risa sonora, al que Luke insistió en llamar Jacob, en honor a su padre. Y por último, una pequeña traviesa y de voz dulce, Rosie, que aún corre descalza por el claro del bosque con flores en el cabello. Ethan y Emma, los gemelos, ya no son niños. Tienen 11 años, y aunque se parecen mucho, cada uno guarda en el alma una historia distinta. Ethan, más reservado, ha heredado la mirada vigilante de su madre. Emma, en cambio, lleva la bondad abierta de Luke, con un carácter que ilumina cualquier estancia donde entra. Maya se convirtió en mucho más que la mujer que un día llegó envuelta en nieve. Ahora enseña a otras mujeres a bordar, a tejer, a leer. Algunas tardes se sienta frente al fuego con niñas del pueblo y les habla en voz baja, en su lengua apache, como quien planta semillas que algún día crecerán en corazones ajenos. Nunca volvió a usar palabras para defenderse. Ya no hace falta. Luke sigue siendo el hombre de manos fuertes y mirada contenida, pero sus silencios ya no duelen. Son pausas llenas de sentido. Ha envejecido con dignidad. La barba se ha tornado más clara, los hombros más anchos por el trabajo y sus abrazos más largos. Cada vez que toma la mano de Maya, lo hace con la misma ternura de aquella noche en que ella le contó su historia por primera vez. Harmony Creek también cambió. No de forma abrupta ni sin tropiezos, pero cambió. La escuela ahora acepta a niños de todas las procedencias, y en el pequeño templo, Ruth Danner ofrece lecturas de medicina y escritura los domingos por la tarde. Fue Ruth quien, años atrás, dejó su casa de campo para construir un dispensario junto al río. Allí se ha vuelto una figura de sabiduría y consuelo, aunque nunca se casó. Dicen que su corazón pertenece a los que más lo necesitan, y eso ella nunca lo negó. Nocona ya no camina. Vive en una habitación cálida en casa de Luke y Maya, rodeada de flores secas, tabaco y collares de conchas. Los niños la visitan cada noche antes de dormir. Le besan las manos, le escuchan historias de mundos antiguos. Sus ojos, casi ciegos, siguen viendo más que muchos. Sabe que su tiempo se acorta, pero sonríe porque su linaje sigue respirando. El pastor Wallace murió en prisión 2 inviernos atrás. Algunos lo lloraron, otros callaron, pero su nombre ya no se pronuncia con miedo, solo con memoria. Thomas Bellamy nunca se recuperó del desprecio público. Se marchó del pueblo pocos años después, incapaz de soportar las miradas. Se dice que vive solo en una ciudad del sur y que a veces escribe cartas sin respuesta. Su padre, en cambio,
Antes de morir, pidió ver a Maya y le entregó un libro encuadernado con sus propias manos. Era una disculpa, muda pero sentida. Los días son distintos ahora, no perfectos, pero humanos. Cada primavera, en el mismo claro donde se unieron, Luke y Maya celebran un picnic con sus hijos. Llevan pan, fruta, vino dulce y se sientan sobre mantas bordadas por ella. Ríen. Cuentan historias. A veces, Ethan toca una flauta que le regaló Nocona, mientras Emma canta suavemente en apache. Y cuando el sol comienza a esconderse tras los árboles, Luke toma la mano de Maya y la mira con esa expresión que nunca aprendió a decir en voz alta, pero que ella entiende desde hace años. Es una promesa sin fecha de caducidad, una certeza que sobrevivió al odio, a la pérdida, al invierno. Una certeza llamada amor. Y mientras las hojas caen o brotan, mientras la vida sigue su curso entre niños, memorias y cicatrices, Harmony Creek recuerda que hubo un tiempo en que el mundo se partió en dos, y que fue una mujer en silencio, una madre herida y valiente, quien lo unió de nuevo con la sola fuerza de quedarse. Bajo un nuevo cielo, bajo su propio nombre, bajo la mirada de quienes aprendieron, por fin, a ver. A veces, las historias más poderosas no nacen de grandes hazañas ni de batallas legendarias, sino del valor de resistir en silencio, de amar a pesar del rechazo y de construir hogar donde antes solo hubo ruinas. La historia de Luke y Maya nos enseña que el amor verdadero no pregunta por el origen ni por el pasado, solo por la voluntad de quedarse. Que incluso en medio de la nieve más implacable puede florecer algo tan fuerte y cálido como una familia. Que la compasión, cuando se defiende con firmeza, puede transformar pueblos enteros. También nos recuerda que todos merecemos ser vistos, escuchados y abrazados por lo que somos, no por lo que otros temen de nosotros. Que hay segundas oportunidades para quienes aman con el alma y que hay primaveras esperando detrás de cada invierno, aunque no podamos verlas todavía. Si esta historia te tocó el corazón, te invito a dejar en los comentarios la palabra paz. Así sabremos que llegaste hasta el final y que esta narración dejó en ti una huella especial. Además, eso nos ayuda a que más personas descubran historias como esta. Y si quieres seguir explorando relatos llenos de emoción, segundas oportunidades y amores que desafían las reglas, no olvides ver las otras historias que estoy dejando en las tarjetas al final del video. Gracias por acompañarnos, gracias por sentir, y gracias por creer que aún hay esperanza bajo un nuevo cielo.